Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí estamos nuevamente preparados para hablar de algo importantísimo, el hundimiento. Y decir, esto es una película que hicieron de los últimos días de Adolf Hitler en el búnker de la Cancillería y tal. Ya, efectivamente. Pero es que no solo hay esos hundimientos o ese hundimiento. Algo muy similar podemos decir del hundimiento, pero en este caso del hundimiento de Ucrania y de su líder Zelensky. Así que por eso el título y por eso vamos a ver cómo realmente esta guerra, como vengo diciendo desde hace, no me acuerdo ya, desde el principio, prácticamente, esta guerra era imposible que la ganara Ucrania, es decir, Ucrania y la OTAN, porque ahora mismo ya a todo el mundo le ha quedado claro que es la OTAN la que está combatiendo contra Rusia en Ucrania y cada vez con mayor implicación, como siempre digo ya, implicación de soldados que están combatiendo, no mercenarios, no, de soldados de países OTAN que están manejando todas las armas complejas, todos los sistemas complejos de armas, porque no pueden hacerlo los ucranianos. Y esto, ya digo, está corroborado por las mismas fuentes occidentales, el canciller Scholz principalmente, también Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, en fin, es que ya es algo público y notorio. Bien, pues vamos a intentar hoy, bueno, y como decía, que se me olvidaba, es decir, ahora que todo el mundo está revolucionado con el nuevo frente que se ha abierto de Kursk y tal, vamos a intentar hoy ver cuál es la realidad de la guerra de Ucrania actualmente y, bueno, pues intentaré demostrar que Ucrania tiene ya la guerra perdida. Es decir, es más, también vengo diciendo desde hace tiempo, desde por lo menos finales del año pasado o principios de este año, no recuerdo bien, que lo más probable era que Ucrania colapse este verano, este que estamos ahora, en agosto, este verano, y que colapse, pues, en agosto, septiembre, es decir, al verano termina a finales de septiembre, pues eso, en estos 2 meses. Y una vez que el ejército ucraniano colapse, se acabó la guerra, con lo cual el ganador, que será Rusia, impondrá sus condiciones. Lo que pasa es que luego hay, lo pasaremos por encima, pero bueno, luego puede haber una segunda parte de la serie, pero esa es otra historia. Es decir, una historia en la cual los rusos han derrotado completamente al ejército ucraniano, que ha colapsado, y esto ya está colapsando, quiero decir, o sea, no es que ya lo está, y además de una forma muy rápida, que está colapsando y que, por lo tanto, ya no hay ejército, ya no hay capacidad de defensa de los ucranianos, de Zelensky y compañía, y a partir de ahí, pues impone sus condiciones. Por eso no va a haber ninguna negociación, 0 negociaciones. No va a haber negociaciones, lo que va a haber es una imposición de condiciones por parte de los rusos, que podrán ser más o menos duras, ya veremos, pero no hay nada que negociar. Y además que lo ha dicho Putin hace poco, es decir, no hay nada que negociar con estos señores. Lo que haremos es simplemente ganar la guerra e imponer nuestras condiciones y ya está. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, y por eso digo que luego vendrá seguramente, ojalá me equivoque, pero me temo que no, la segunda parte. Y es que lo que no está dispuesta la OTAN, porque ya se ha convertido en algo existencial para ellos, lo que no está dispuesta la OTAN es a perder en Ucrania. Porque perder en Ucrania, ya digo, no es una derrota del ejército ucraniano, es una derrota de la OTAN, que es algo muy distinto. La OTAN está allí metida en todo. Ya digo, como veremos ahora, es decir, es que prácticamente no hay nada en lo que la OTAN no intervenga, incluido el diseño de las operaciones militares como esta de Kursk, que ha sido diseñada básicamente por generales de la OTAN, no por los ucranianos. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que si Rusia gana, como efectivamente así va a ser, ya al ser una derrota de la OTAN, lo que supondría eso es el fin de la OTAN. Se acabó.
habría un proceso de descomposición más o menos rápido, porque la OTAN sería derrotada en el territorio para el que se creó, es decir, Europa, para luchar contra un enemigo más poderoso en aquel momento, que era la Unión Soviética, que la Rusia de hoy, con más miembros de la OTAN, que ahora mismo tiene el máximo que nunca ha tenido, con referencia a los miembros de la OTAN de la época de la Guerra Fría. Es decir, el desastre sería completo, pero completo. La OTAN demostraría que no sirve ni para lo que se creó. A partir de ahí ya las propias tensiones internas que está habiendo, porque las hay muchas, se ven mucho, por ejemplo, las críticas tanto a la OTAN como a la Unión Europea de Víctor Orbán en Hungría, ¿no? O también de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, pero hay más tensiones internas, aparte de estas que se hacen públicas, ¿no? Porque los interlocutores estos, bueno, ellos lo quieren hacer así. La OTAN sería la porra y seguramente detrás la Unión Europea. Ojalá la OTAN se vaya a la porra y ojalá se vaya a la Unión Europea a la porra. Sería una gran suerte para Europa. Pero bueno, dicho esto, porque yo me pronuncio, es decir, aquí quien nos diga alguna tontería alguna vez de que yo lo que hago es que emito análisis objetivos, independientes, os está mintiendo, pero vamos, pero a lo bestia. No hay análisis objetivos, independientes, ni nada de eso. Todo eso son quimeras, es decir, son fantasías y sobre todo lo que es propaganda. Es intentar meterte algo que es ideológicamente cargado, digamos, que está cargado ideológicamente como si fuera algo objetivo, como si fuera la realidad misma, ¿no? Esto no es ser unos analfabetos, la gente esta que lo hace, porque al final incluso el más bien intencionado de los analistas tiene que seleccionar según sus propios criterios, que son criterios en última instancia también ideológicos, aquellas cosas que le parecen más relevantes de lo que está sucediendo. Con lo cual, ya con esto simplemente nadie es independiente, ni objetivo, ni nada por el estilo. Es decir, dicho esto, por eso yo me pronuncio claramente y ya está. Es decir, acabamos de andar con tonterías. Si yo soy anti-OTAN y anti-Unión Europea, entonces ya todo el mundo lo sabe, cada uno se queda con lo que quiera. Pues bueno, que me enrollo, ya sabéis que es uno de mis defectos, que me enrollo muchísimo. La segunda parte de esta historia, que esto lo vamos a dejar al lado, ya lo tocaremos en su momento, es que la OTAN, como no está dispuesta a desaparecer, puede hacer muchas cosas. Y una de ellas es que, digamos, cuando vea que Ucrania ya está en las últimas, pues puede salir pues digamos, yo lo digo como en el fútbol, es decir, cuando los titulares ya, uno de los titulares está cansado, ya no funciona, lo sacan del terreno de juego y uno de los que está de suplentes en el banquillo, adelante, ves calentando que sales. Pues eso, ¿quién va a ir calentando que sales? El que tiene todas las papeletas es Moldavia. Ya digo, Moldavia la están preparando para una guerra contra Rusia. Es decir, con todo el apoyo de la OTAN. Pero esto es otra historia. No me enrollo por aquí. Si queréis, me lo dejáis. A ver, si queréis. Mira, se me ha ocurrido. Si queréis que os cuente el lío que puede montar la OTAN, Estados Unidos, los anglos especialmente, los británicos y tal, lo que está pasando en Moldavia y cómo eso puede provocar otro gran incendio y enfrentar ya a la OTAN directamente con todo, es decir, con todas las banderitas, no a escondidas, es decir, diciendo qué países son y cómo eso nos puede llevar a una guerra en Europa descomunal, me lo decís, me escribís y tal, y yo lo echo un vistazo y miro, si queréis, os hablo de lo que puede pasar con el tema de Moldavia, que además tiene elecciones presidenciales en octubre de este año. En fin, no me enrollo más, pero muy interesante, porque ya digo, por desgracia, vamos a tener lío y gordo con Moldavia, además justo en paralelo con las elecciones norteamericanas, ya sabéis que son un verdadero caos, es decir, esto ya es el circo número uno y haciendo todo tipo de sobre todo los demócratas, ¿no? Todo tipo de juegos sucios, por decirlo suavemente, y como no están dispuestos a perder,
puede pasar cualquier cosa, desde un nuevo intento de asesinato de Trump, como, por supuesto, un pucherazo, un fraude electoral increíble en las elecciones, o directamente buscarse una guerra para unificar al pueblo norteamericano en torno a una gran guerra que de alguna manera saque el sentimiento de unidad nacional, y para eso no puedes hacer una guerra contra un país pequeño y tal, tendría que ser una guerra contra alguien grande. Para mí el principal candidato sería Irán, pero bueno, esto es otra historia. Bueno, pues entramos ya en materia, es decir, que ya digo, me enrollo. A ver, vamos a poner vamos a poner la fotografía de estos dos protagonistas que hemos visto. Fijaros que aquí a la derecha el señor Zelensky y aquí a la derecha es el cabo de la Primera Guerra Mundial, de origen austríaco, que le gustaba pintar cuadros, pero pintaba muy mal. Es que a veces, antes no me he dado cuenta, de decirte ciertos nombres, es peligroso. Es peligroso porque te censuran, no por otra cosa, por el momento. Ya están pasando a otros niveles. Bueno, pues por la película esa del hundimiento, pues no hemos querido poner una foto del actor que hace de Hitler, que además parece un montón y tal, está muy bien caracterizado, por el tema de los derechos de autor. No vayan a utilizar el tema de no, estos son... está utilizando un fotograma de la película tal y lo suspendemos, tal. No, lo censuramos. Bueno, pues esto en principio no tiene derechos de autor. Es decir, pero que hacemos referencia a esa película polémica por otra parte, pero bueno. Porque estamos viendo algo equivalente, no igual, pero equivalente. El hundimiento en directo del régimen de Zelensky, de la dictadura de Zelensky, porque no olvidéis, Zelensky ya no es presidente, vamos, no debería serlo, lo es, pero porque ha hecho una especie de golpe de Estado blando y todos sus aliados de la OTAN, empezando por Estados Unidos, se reconocen como tal. Pero Zelensky dejó de ser presidente el 20 de mayo porque expiraba su mandato, como no hizo elecciones. Oye, ¿qué se le va a hacer? Pues según la Constitución, elecciones presidenciales, según la Constitución ucraniana, y automáticamente, terminado ese 20 de septiembre, el mandato del presidente, si no se ha podido hacer elecciones o hasta que entre un nuevo presidente, por la razón que sea, asume temporalmente la presidencia del país, el presidente del Parlamento de Ucrania, el presidente de la Rada. Es decir, y eso no ha sucedido. Con lo cual, este señor ahora mismo, desde el punto de vista de la legalidad ucraniana, es un señor normal y corriente. Ya no es presidente, este tipo es expresidente. Pues bueno, como tienen todos los resortes del poder, no hay oposición, se la ha cargado el que no está en la cárcel, está eliminado, por decirlo suavemente, y tiene unos servicios de seguridad tremendos. Y bueno, la gente pues difícilmente puede moverse, aunque ya está viendo protestas. También podremos hablar, si hay tiempo, de esto, de lo que pasa dentro de la Ucrania de Zelensky actualmente. Pues bien, es decir, vamos a ver que es que está colapsando. Es decir, como digo, y yo siempre, bueno, si me equivoco, ¿qué se le va a hacer? Pero hasta ahora he acertado bastantes cosas. El régimen de Ucrania está colapsando. De ahí la ofensiva de Kursk, que ahora la veremos muy rápido, porque esto, ya veréis, no tiene ningún interés. Es decir, la ofensiva de Kursk es justamente porque el ejército ucraniano está colapsando. Y a partir de ahí, lo que le queda es muy poco. Ya digo, es posible que incluso ya tengamos un golpe brutal, demoledor, a finales de agosto. Estamos al día 16. Fijaros lo que estoy diciendo. Demoledor. Finales de agosto, principios de septiembre, en la que ya la aceleración del colapso sea ya tan rápida que acabe todo muy rápidamente.
Bueno, de hecho, Abdi Aludinov, este señor que es el jefe de las tropas chechenas que están ahora mismo combatiendo en Kursk, es las tropas chechenas no están integradas en el ejército ruso, sino en lo que llaman la Rosguard, la Guardia Rusa, que es las antiguas tropas del Ministerio del Interior, que le han cambiado el nombre. Y cuando digo las antiguas tropas del Ministerio del Interior, es que no eran policías así normales y tal, sino que era un ejército prácticamente, con tanques, con cañones, como lo ves ahora. Es decir, quizá con una infantería más bien ligera y tal, pero un ejército en la práctica. Bueno, pues este señor ha dicho dos cosas interesantes sobre el tema de Kharkov. De Kursk. Ha dicho dos cosas interesantes. Ha dicho, bueno, y sobre la guerra. Una sobre la guerra. Ha dicho, yo no creo que Ucrania aguante más allá de octubre. Más o menos lo que yo digo. Es decir, me está copiando, en broma, ¿no? Es decir, lo que yo digo. Y está sobre el terreno, ¿eh? Está dirigiendo las tropas chechenas que están ahora en Kursk. Y lo que ha dicho es que más o menos es una cifra bastante realista, aunque siguen llegando tropas, porque están cayendo muchísimos. Los ucranianos que hay ahora mismo en el frente de Kursk son como unos 11, 12.000 hombres, más o menos. Que es una cifra bastante realista, por lo que yo he podido ver en unos y en otros, más o menos. Por ahí anda la cosa. No olvidéis que la ofensiva de primavera-verano que hicieron famosa en el 2023, el año pasado, los ucranianos, que fue un absoluto y rotundo fracaso, las cifras más conservadoras, no nos vamos a las más, digamos, inmoderadas, no, poco moderadas, no. Las más conservadoras hablan de que esa ofensiva que se hizo contra Zaporilla intervinieron al menos 60.000 hombres, 60.000 hombres. Y aquí estamos hablando de 12.000. Ya empezáis a ver las diferencias, ¿no? Es decir, porque la degradación del ejército ucraniano ha sido progresiva y sobre todo desde el año pasado, después del verano, en el invierno y hasta ahora, ha sido cada vez mayor. Vamos a poner ahí el mapa de Kursk para liquidar en grande, para liquidar el tema de Kursk, porque como digo, esto es una tontería desde el punto de vista militar. Ahora os explico. Un traguito de agua, que todavía hace menos calor ya aquí en Madrid, pero bueno, todavía estamos en verano. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ahí veis, bueno, la frontera, hay una línea blanca ahí abajo, que es la frontera entre Ucrania y Rusia. Bien, la zona verdosa, digamos, un verde azulado, turquesa, es más o menos lo que han ocupado los ucranianos. Esta zona marcada en rojo es las zonas donde se más o menos controlan los rusos, pero están en la línea del frente, están combatiendo con los ucranianos, pero controlada por los rusos. El resto también, claro, pero para no poner todo en rojo, pues bueno, se ve así mejor, ¿no? Y luego tenemos aquí una población que se llama Lvov, la veis aquí, pero lo importante que quiero que veáis es esta otra que está en un círculo blanco, la otra está en un círculo rojo, que es Kurchatov. Aquí es donde está la famosa central nuclear de Kursk. Ahí. No en la propia ciudad de Kursk, que está aquí más arriba, lo veis, a la derecha arriba del mapa, que es la capital, obviamente, del Oblast de Kursk. Bien, si fuéramos un poquito más abajo, o sea, donde veis mi cara, más o menos, ahí está Sumy, la capital de la región de Sumy. Es decir, que fijaros la distancia, o sea, ¿dónde están? ¿Hasta dónde han llegado los ucranianos? Que es la parte esta verdosa, turquesa, verde así azulado, y la distancia tan enorme, que estamos hablando de una guerra de posiciones, a la que está la central nuclear de Kursk. Pues debe andar como de la frontera ucraniana, que puede estar pues, a unos 100 kilómetros, más o menos. Y fijaros dónde están los ucranianos. De hecho,
hay que explicar algo. Esta zona que vemos así, más o menos verdosa, verdosa azulada, turquesa, hay que decir que lo que realmente tienen ocupado los ucranianos varía en función de unos sitios y otros, pero bueno, podemos decir que el máximo es de 25 kilómetros desde su frontera y que el resto no lo tienen ocupado realmente. El resto lo que tienen son unidades muy pequeñas que debido a los ataques de los drones rusos y de la aviación rusa, les ha obligado, y de la artillería también, les ha obligado a, y sobre todo los drones están haciendo un daño terrible, les ha obligado a tener que fragmentarse en pequeños grupos de 10, 20 personas para evitar que una concentración de unidades sea rápidamente detectada y destruida, como está pasando. Hasta ahora es tremendo. Podéis ver, vamos, cientos de vídeos ya del desastre que está suponiendo esta ofensiva de Kursk. Es decir, están cayendo un montón de tropas ucranianas y además están perdiendo una cantidad de vehículos blindados de todo tipo, pero brutal, pero brutal. Es un absoluto desastre. Bien, este desastre, y por supuesto, a la central nuclear de Kursk no van a llegar nunca, nunca. Eso ya lo digo. Pero vamos a suponer que llegaran, ¿no? Que era una de las ideas fundamentales de este plan. Por llamarlo de alguna manera, un plan disparatado. Producto, como veremos ahora, producto de la desesperación que tiene Zelensky y la OTAN, porque están viendo que la guerra la pierden, que la pierden ya, que eso le va muy mal a la señora Harris y al Partido Demócrata en el gobierno, porque que le caiga una derrota de Ucrania en la campaña electoral, así, ya en la recta final, es demoledor. O sea, eso sería ya el acabose, vamos. Ni con un pucherazo, ni con una ganaban. Es decir, y claro, está intentando evitarlo de cualquier manera. Es decir, que el derrumbe sea posterior, el hundimiento, por decirlo así, sea posterior a las elecciones norteamericanas, que son, si mal no recuerdo, el 4 de noviembre. Bien, como habéis visto, esto no tiene sentido, porque además no tienen capacidad de dominar el espacio aéreo, con lo cual todas las ofensivas, como pasó el año pasado, si no tienes capacidad de dominio aéreo, pues estás muy, muy, muy vendido. Y más desde que los rusos llevan más de un año empleando las famosas bombas planeadoras que las pueden tirar desde 70, 80 kilómetros de distancia. O sea, no tienen que acercarse al objetivo, y son bombas, como hemos hablado muchas veces aquí, que van desde los 250 kilos a los 3.000 kilos, a las 3 toneladas. Una FAF 3000, que así se llama, cuando ves la explosión, realmente ves la explosión de una bomba de 3 toneladas, yo que he visto unas cuantas en vídeo, realmente es espectacular, quiero decir, es tremendo. Bueno, pues todo esto les está cayendo encima, sin posibilidad de defensa aérea, y encima han llevado de lo poco que les queda de su defensa antiaérea, y como los Buks, que son sistemas de defensa antiaéreos, ya se han cargado 3 sistemas los rusos, y además un sistema Patriot que también llevaron, se lo han cargado. Quiero decir, o sea, un desastre absoluto. Bien, los rusos no tienen ninguna prisa en el tema este de Kursk, le da igual. Si hay alguien que tiene profundidad estratégica en Rusia, de cómo se avanzan a donde quieran. Napoleón tomó Moscú y mira, de lo que le sirvió. Hitler no llegó a tanto, pero vamos, si es que es el país, bueno, al ser el país más grande del mundo, siempre puede retirarse a donde le dé la gana, porque es imposible de avanzar en un país de ese tamaño. Esto, además, tenía muchos problemas logísticos. La logística, como sabéis, es fundamental en las guerras desde siempre, pero especialmente en las guerras modernas, ¿no? Y la logística que tienen los ucranianos es muy débil. Es incluso peor ahora mismo que la logística que tenían los rusos cuando empezó la operación militar especial, que era un desastre. Las cosas como son. Y así pasó lo que pasó.
que lo que iba a ser una operación rápida para evitar una guerra se convirtió en una guerra por el desastre de operación militar especial que hicieron inicialmente los rusos. Pero bueno, esto ya es historia. Pero bien, ¿qué pasa? Que el Kursk es, ya digo, olvidaros de Kursk, no va a pasar nada. Incluso aún vamos a suponer que llegan a la central nuclear y la toman. Ya digo, imposible, pero bueno, vale. Hagamos un poco de fantasía. ¿Qué? Chantajean a los rusos y les dicen que a cambio le devuelva la central de Zaporozhia. Y, pues bueno, es decir, dos, chantajean a los rusos diciendo, ya la desesperada, o hacemos un acuerdo de paz que, bueno, más o menos nos permita salvarnos, o hacemos, o reventamos la central nuclear y formamos un desastre nuclear de mucho cuidado. Bueno, claro, esto es la cosa más absurda que se les podía ocurrir, porque entonces la respuesta de Rusia os la podéis imaginar. Es decir, Ucrania desaparece. Y a lo mejor no solo Ucrania, sino buena parte de Europa. Es decir, no tiene sentido. Los primeros que frenarían eso y que lo impedirían serían los propios norteamericanos, que en última instancia son los que mandan en esto, en la parte ucraniana. No, esto sería... Y no olvidéis, Putin ha dicho que no hay nada ya que negociar, que los puntos que hace un par de meses presentó y que, por supuesto, tanto Zelensky como los norteamericanos y demás dijeron que no aceptaban. Bueno, esa fue la última oportunidad y que ya no hay nada que negociar. No lo olvidemos. Con lo cual, bueno, pues es una operación absurda, sin sentido, en la que pueden capturar una cierta zona del territorio, pero que no va a ningún lado. Otra de las ideas, esta un poco más razonable, que tenían al hacer esto, es que tenían dos opciones. Los norteamericanos, la OTAN y los ucranianos. Estaban viéndolo claramente, que sobre todo en la zona de Donetsk, y ahora pasaremos allí, que es la clave de todo esto, la zona de Donetsk, que es donde están los grandes combates, estaba colapsando en varios puntos, estaba empezando a colapsar y que por lo tanto se estaba empezando a desintegrar el ejército ucraniano, con retiradas ya sin luchar, etcétera. Esto les puso en modo pánico. Ahí evaluaron lo siguiente. Dijeron, a ver, Donetsk, si mandamos todo lo que tenemos, que nos queda por ahí, retiramos tropas de un lado, de otro y tal, vamos a poder frenar, por lo menos, durante un tiempo, la ofensiva rusa en Donetsk. No. Y en eso tienen razón, no le van a poder frenar. Retrasar un poquito, quizá, pero no frenar. Y entonces cuando eligen hacer algo, a ver si cuela, que es abrir una nueva línea del frente, como hicieron los rusos. Acordaros, en Kharkov los rusos abrieron un nuevo frente que obligó a llevar muchas tropas ucranianas hacia ese nuevo frente que tuvieron que sacar de muchos sitios que había en Zaporilla, en el mismo Donetsk, etcétera. Porque no olvidemos, el gran problema que tienen ahora mismo los ucranianos es un problema de hombres, es decir, un problema de soldados. No tienen suficiente gente ya. Y llevan muchos tiempos reclutando a la fuerza, cogiendo a gente por la calle y llevándosela. Así como hay un montón ya de vídeos de todo esto. Y es más que sabido, pero ni por esas. Es decir, porque no tienen ya capacidad de reclutar. Lo último que están planteando ya es, que lo acabo de ver hoy mismo, es ya llevar, porque hasta ahora, bueno, hicieron una ley que rebajó la edad de reclutamiento de 27 a 25 años y ahora ya han emitido un decreto para, creo que hoy mismo, para bajarla a 18. Ya no tienen gente. Y hay gente combatiendo allí de 60 años o más. Yo he visto soldados ucranianos que llevaba a su lado, soy un chaval de 20 años. Es decir, que no tienen gente. Y eso hace que al no tener ya prácticamente reservas, tengan que elegir dónde mandan a la gente. Pero si se abre un hueco, como se pasó con el frente de Kharkov, si los rusos abren un nuevo frente, ya lo que tienes que hacer es coger lo poco que te queda de reservas
y como no es suficiente, tuvieron que llevar tropas sacándolas de diferentes sitios de la línea de frente continua que había desde Kharkov-Luhansk, bueno, digamos, para entendernos, hasta Gerson. Y esto es lo que han hecho en Kursk. Han cogido lo que han podido, que tenían por ahí, han incluso traído de los 17.000 hombres que tienen en la frontera con Bielorrusia, por si hay lío, han traído una parte, han sacado parte de otras zonas, como de Zaporilla, incluso de algún sitio de Donetsk, han llevado muchas tropas territoriales de la defensa territorial. La defensa territorial son unidades que son distintas de las del ejército, de menor calidad, digamos, porque originariamente estaban pensadas como una milicia para luchar en la propia región de donde estaba esta milicia, ¿no? Pues si la defensa territorial de Odessa, pues estaba para si había algún problema allí en Odessa, pues poder luchar, pero en Odessa. No estaba concebida para poder moverse a otras partes de Ucrania, ¿no? Bueno, esto con la guerra desapareció y ahora han tenido que tirar de muchas unidades de las defensas territoriales que les quedaban, de las pocas que les quedan. Han llevado 2 o 3 unidades de élite y poco más. Ya digo, y otras se las han sacado del frente. ¿Qué pasa? Que al sacarlas del frente, digamos, que hemos visto siempre, desde Gerson hasta la parte de Kharkov que está pegada a Lugansk, no el frente de Kharkov que abrieron los rusos, que está separado de esa zona, pues han tenido que retirarlas de allí. ¿Qué hace? Que los rusos avancen más rápidamente y que colapsen Donetsk. Esta es la jugada que querían hacer también, es decir, vamos a ver si haciendo una ofensiva en Kursk conseguimos que los rusos quiten tropas, unidades de Donetsk y se las lleven a atacar a los ucranianos que hemos entrado en Rusia y por lo tanto para expulsarnos y tal. No lo han hecho, no han caído en esa trampa tan vulgar. Porque entre otras cosas tienen suficientes hombres, los rusos ahora mismo son más en el frente que los ucranianos para poder hacer frente a esa contingencia. De hecho están allí, como he dicho, los chechenos, también están los antiguos, parte de los antiguos Wagner, es decir, y tienen la situación básicamente controlada. A partir de ahí lo que va a pasar es que se va a estabilizar el frente. No tienen prisa los rusos porque, ya digo, este es un frente absolutamente irrelevante. No tiene, es una ofensiva, digamos, bueno, ofensiva, ni siquiera es un ataque a la desesperada, cuya trampa los rusos no han caído. Es verdad que los rusos estaban un poco despistados y por allí no tenían mucha gente, ¿no? Con lo cual, por eso pudieron entrar tan fácilmente. Pero bien, ya digo, esto olvidaron, no va a ningún lado, no va a pasar nada y no va a cambiar en nada la guerra. Y ahora vamos a ir a lo importante, a lo de verdad, que es el frente de Donetsk, que es donde está colapsando el ejército ucraniano y donde los rusos, en algunos puntos, están avanzando diariamente. Y claro, para una guerra de posiciones en la que, como hemos visto, conquistar un pequeño pueblo, una aldea, se llevaba meses, ahora mismo, de todos los días están avanzando. Y esto que veis aquí, ahora os lo explico. Permitirme otro trago de agua. Prometo que no es vodka, es agua, porque si no... pero bueno. Aquí, como veis, esta es la línea del frente, la parte esta así más o menos rojiza, es la parte controlada por los rusos. Esta parte verde está controlada también por los ucranianos y la parte amarilla también por los ucranianos, ¿no? La de la distinción esta de la parte verde y tal es porque esta zona pertenecería a lo que sería las regiones, las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk. Bueno, pero esto ahora nos da igual. Y parte también a Kharkov, pero vamos. Pero bueno, ha sido además territorio de lucha constante, ¿no? Lo importante aquí es que veamos, fijaros, aquí estamos desde Kurajov, más abajo, no se ve, está Ugledar. Bueno,
como decíamos antes, la logística es fundamental. O sea, sin logística da igual. De hecho, aproximadamente, creo que, si mal no recuerdo, de cada 10 soldados, 3 combaten y 7 se dedican a la labor de logística. La mayor parte de los soldados no combaten. La logística es fundamental. Sin eso no vas a ningún lado. Bueno, pues aquí vemos un círculo amarillo que yo siempre pronuncio mal, que es Prokrovsk. Me cuesta, pues que 3 consonantes seguidas, joder, para mí es mucho. Prokrovsk. ¿Y por qué tan amarillo y es tan importante? Porque es el principal nudo logístico de Donetsk. Y en el momento que caiga Prokrovsk, prácticamente se puede decir que cae todo Donetsk y prácticamente se puede decir que se acabó la guerra. Y ahora os explico por qué. Como gran centro logístico para todo Donetsk, aquí se pueden ver algunas de ellas, hay más, pero bueno. Pero como veis, salen carreteras, por eso es el principal centro logístico, hacia el norte, hacia Slovian, a Kramatorsk y Slovian. Es decir, luego hay una que continúa hacia Seversk, que aquí no está pintada, pero bueno, es decir, lleva la logística hacia el norte de Donetsk, pero también lleva la logística a esta zona. Aquí está la famosa zona de Torex y de Nueva York, New York. A ver, yo entiendo que esto es un poco de coña, pero es que los ucranianos renombraron a esa ciudad Nueva York. Es decir, entonces se llama Nueva York, New York, en honor a la Nueva York de Estados Unidos. New York está prácticamente conquistada. Es decir, le quedan aproximadamente, los rusos controlan ya el 85% de la ciudad. Lo cual prácticamente conquistada. Y luego Torex, que está aquí, ahí, ¿la veis? Esto está aquí. Donde veis que pone Horlovica, pues, y estos puntos rojos, pues ahí está Torex. Las 2 ciudades que había delante de ella, de Torex, ya están tomadas y ya están empezando a entrar en Torex. Pero fijaros que aquí también hay una línea, esta línea gris, que no se ve mucho, pero bueno, y luego otra que baja hacia esta zona. Es decir, que toda esta zona también se abastece logísticamente desde Prokrovsk. Y por eso las flechas rojas estas que estamos viendo, que nos indican que también esta zona es abastecida por Prokrovsk. Igual que las flechas estas azules también nos indican que la zona esta verde, que controlada también por los ucranianos, es abastecida también fundamentalmente hacia el norte desde Prokrovsk. Bien, y Ugledar, aunque no la vemos, está aquí abajo, justo ahí abajo, esa parte del sur de Donetsk, la gran fortaleza del sur, que después de 3 intentos de ofensiva y de ataque para ser tomada por parte de los rusos, fracasaron y fueron un absoluto desastre. Bueno, parece que aprendieron. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que están haciendo ahora, y que ya podemos ver aquí otro centro logístico menor, que es Kurajovo, porque si Prokrovsk es el gran centro logístico, luego hay centros logísticos menores, pero también importantes. Bueno, pues uno de ellos es Kurajovo, están avanzando hacia Kurajovo. Pero es que aquí veréis que pone, aquí, que pone Marinka. Bueno, pues ahí al lado, no la han puesto, está Konstantinivka. Hay 2 Konstantinivkas. Una, como ya llamo, la pequeña y otra la grande. La Konstantinivka grande es la que está cerca de Chasiv Yar. Chasiv Yar lo tenemos más arriba. Ahí. ¿Ves aquí que pone Konstantinivka? No sé si lo veis ahí encima a la derecha de las flechas rojas. Esta, como digo, es la Konstantinivka grande. Y ahí está Chasiv Yar. Y ahí, detrás de Chasiv Yar, está Bakhmut, de la famosa batalla de Bakhmut, etcétera, ya. Bueno, pues aquí tenemos que hacia Ugledar hay otra Konstantinovka, que es más pequeña, en la que ya están entrando los rusos en la ciudad, pero además es que desde Konstantinovka parte la carretera que originalmente se inicia en Prokrovsk y a través de Konstantinovka, la pequeña, llega a Ugledar. ¿Y ahí qué pasa? Pues que los rusos ya han cortado una parte de la carretera
y prácticamente se están acercando, están ya a milímetros casi de cortar por otro sector. Al mismo tiempo están entrando en la propia Konstantinovka, esta, como yo digo, la pequeña, y eso va a caer en nada, pero en nada. En el momento que caiga esa carretera, que es fundamental para la logística y el abastecimiento de Úbledar, cae Úbledar. Y cuando caiga la gran fortaleza del sur, todo el sur va a caer. Ya lo digo. Porque esto se basa, de ahí que la concentración del ejército ucraniano haya estado siempre, fundamentalmente, en Lugansk y sobre todo en Donetsk, porque Lugansk se recuperó más rápidamente. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se construyeron durante 8 años y luego, empezada la guerra a partir de 2022, ahí se siguieron reforzando 3 grandes líneas defensivas con búnkers, trincheras, en fin, campos de minas, de todo. Bueno, pues esas 3 grandes líneas defensivas, la primera ya desapareció, la segunda también, los rusos están en la tercera, ya. Tercera que pasa por Pokrovsk. Es decir, que ya se acabó. ¿Y qué hay detrás de esas grandes líneas defensivas donde está ubicado la inmensa mayoría del ejército ucraniano? Básicamente nada. Es decir, llanuras sin soldados, sin fortificaciones, sin nada. Y con mucha menor densidad de población y con muchas menos ciudades y pueblos. Sobre todo los grandes problemas que han tenido los rusos aquí, en Donetsk y en Lugansk, es que era la parte de Ucrania más poblada, con más densidad de población y con más densidad urbana, con más pueblos, ciudades, aldeas, con lo cual era ir tomando una aldea, pero es que al lado, a 3 kilómetros tenías otra, y luego un pueblo a 5, y una ciudad a 10. Esto ha costado muchísimo. Esto no pasa en el resto de Ucrania, ¿no? Con lo cual, si Pokrovsk cae, podemos decir que esto casi se ha acabado. Habría todavía que hacer algunas cosas. Y ahora vamos a pasar al siguiente mapa, para que lo veáis mejor. ¿Veis aquí un saliente en rojo? Bien. Ahí hay una flecha amarilla que va hacia el centro, de donde salen estas líneas blancas, que son carreteras, como digo, Pokrovsk es el gran centro logístico, incluso llega hasta el tren hasta allí, que eso es fundamental, ya lo veremos luego. Bueno, pues aquí veis como una especie de saliente en rojo, incluso con una punta verde ahí, que es lo penúltimo tomado. Hoy he podido mirar hace un rato los últimos avances de los rusos, por ejemplo, en este sector, y es que ya todos los días conquistan cosas. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que está pasando es el derrumbe en este sector, en lo que las tropas ucranianas están retirándose, huyendo o simplemente con una capacidad de combate ya que no pueden sostener, porque son muy pocos hombres en comparación con la capacidad, el armamento y la ofensiva que están lanzando aquí los rusos. Fijaros que no se verá bien aquí, pero ahí lejos, casi en la esquina, haciéndonos a la derecha, en la parte roja, por ahí, estaba la famosa fortaleza de Avdiivka. ¿Os acordáis que este año, a principios de este año, se tomó la fortaleza de Avdiivka? Bien, a partir de las últimas semanas de la toma de la fortaleza de Avdiivka, ya se empezó a ver mucha debilidad del ejército ucraniano, porque este tipo de ciudades era la ciudad más fortificada de Donetsk, con diferencia, era la gran fortaleza y había costado meses el asalto de ella. Hacía mucho daño además a la ciudad de Donetsk, a la capital, porque está pegada, está al lado, es casi un suburbio de Donetsk, y de ahí es donde bombardeaban y machacaban a la población civil, porque no atacaban objetivos militares. Y os digo yo que está en Donetsk. 2 veces, además, durante esta guerra. Y una de ellas estábamos allí a 7 kilómetros del frente en ese momento, en 2022. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Como veis, es que a partir de ahí, por Donetsk pasaba una línea, luego lo veremos mejor, pero vamos, pasaba una línea de ferrocarril que conecta con otra ciudad
¿qué era la clave? Aquí está al norte de Radvika, ¿no? Al norte. Que todo el mundo creía que iba a ser difícil de tomar y cayó en una semana. Ya vimos aún más cómo empezaba el derrumbe. Y era clave porque a partir de ahí, Orechetino te abría las puertas para ir hacia Prokrovsk. Desde entonces, el ejército ruso no ha hecho más que avanzar cada vez más rápido. Ya digo, hasta el punto de que ya todos los días, en este sector, en esta punta que vemos, en este saliente rojo, hay un avance, o varios. Es decir, ya coger todos los días y decir, a ver, ¿qué ha pasado en esta zona? Ah, han tomado este pueblo y esta aldea y aquí han tomado este otro, vale. Al día siguiente, a ver hoy, han avanzado tanto, aquí y allá. Es decir, ahora mismo los rusos están a 10 kilómetros de Prokrovsk. Tan grave es la situación y el derrumbe del ejército ucraniano en esta posición clave, estratégica, es tan importante que el alcalde de Prokrovsk, de la ciudad, ya ha dado la recomendación a sus habitantes de que abandonen la ciudad. Es decir, de que se vayan, los que queden, porque va a ser asaltada en nada. Es decir, de hecho, yo pienso que a más tardar, ahora a finales de agosto, empezará el asalto a Prokrovsk. A más tardar. Porque la velocidad que van y la falta casi de resistencia por parte de los ucranianos está haciendo que ya, pues eso, ahora están entrando en dos ciudades importantes y, bueno, importantes, más que ciudades casi pueblos, pero bueno, y a partir de ahí lo único que va a quedar es una línea directa hacia, que es la flecha amarilla esta que estamos viendo, ahí, hacia Prokrovsk. Pero, para terminar con esto, fijaros lo que os decía antes, ¿veis? Aquí os señalamos estas líneas blancas que son carreteras que conectan con otros sectores. Ahí estaría por aquí arriba New York y tal. Es decir, hacia el norte. Aquí te señalan cómo conectan también hacia el sur, hacia los que decíamos aquí, Ugledar, que está aquí abajo. Esto seguramente irá, a ver que lo vea, porque como se dice gato, a Kurajovo, algo por el estilo. Y hay más, pero vamos, te señalan estas como principales para que se vea cómo este es el gran nudo logístico de todo Donetsk. Y pasamos a la siguiente, que si no me enrollo, no puede ser. Pasamos a al siguiente mapa. Bien. Aquí lo que también estamos viendo es, para que quede claro más de cerca, este es el saliente por el que están avanzando. De hecho, como todos los días avanzan, esto es del día 14 o incluso del día 15 de ayer. Pero es que como hoy han avanzado, ya está desactualizado. Es decir, bueno, no hay manera. Bien, siguen avanzando y lo que están haciendo es avanzar. Todo esto ya ha sido tomado, o sea, por ejemplo, el punto rojo este de aquí ya lo han conquistado, han avanzado hacia el sur, pero están avanzando. ¿Os acordáis que os hablé hace un momento de que cuando tomaron Avdiivka, por Avdiivka pasaba unas vías de tren, hay una estación, siguiendo esas vías de tren fueron hasta Orechetine, esta ciudad que digo que cayó enseguida, porque pasaba por allí la vía de tren, y han seguido, porque además la vía de tren supone estar a mayor altura que los laterales, y las alturas aquí en Ucrania, prácticamente decenas de metros de altura te da mucha ventaja, porque es muy llana y pues 200 metros y pico de altura es mucho y te permite posicionar artillería, en fin, gente, porque ya digo, está es muy llana y está muy a nivel del mar en general. Para que os hagáis una idea, aquí estamos hablando de alturas máximas de 200 y pico metros, es decir, y Madrid, que tampoco es que esté muy alta, donde yo vivo, está a 600 metros. Es decir, España es un sitio pequeñito que, bueno, a ver, yo del mar
el punto más cercano al mar de Madrid, que es Valencia, está a 350 kilómetros, para que os hagáis una idea. Es decir, o sea, bueno, pues esto es que es muy bajito y muy llano. Es decir, entonces cualquier promontorio, cualquier colina les viene muy bien a todos porque les da una ventaja. Como las vías de tren están más elevadas, han seguido, no se ve bien, pero la vía de tren desde Echetine hasta esto que veis aquí, esta línea en amarillo, así un amarillo, digamos, un poco verdoso, tal, un amarillo raro, que conecta, que va a conectar con aquí y que van a entrar hacia, aquí tenemos al final de la línea amarilla, tenemos Procrops, le van a entrar por el sur, ya lo están haciendo, es decir, están tomando ya estas ciudades de por aquí, también están ya completando todo esto, es decir, esta parte que veis en verde que tenía menos interés, ya la están avanzando también por ahí y conquistándola, porque lo que más les importa ahora es llegar cuanto antes a Procrops. Y por el norte también están avanzando por esta línea casi recta y le van a entrar a Procrops por el norte. Y bueno, con lo cual lo van a hacer una pinza de mucho cuidado. Esto lo quería enseñar para que lo vierais. Ya digo, este es un mapa que está cogido de ayer o de antes de ayer y ya habría que actualizarlo porque ya han avanzado más. 10 kilómetros les quedan y avanzan todos los días. La próxima semana ya prácticamente los podemos tener muy cerquita de Procrops. Y el desmoronamiento es tal que y aquí viene lo importante, es que junto con algunos otros puntos, como el de Ula y tal, que también va a caer, lo que van a provocar es un efecto en cadena. Es decir, cuando se desmorona una parte del ejército, en un punto determinado, como va a ser este, y encima, el punto estratégico, la clave, si tomas la clave, porque se ha desmoronado el ejército ucraniano, que es lo que está pasando, a partir de ahí el colapso de un punto se extiende como si fuera, pues eso, en cascada, como si fuera una ficha de dominó que le das y se empiezan a caer todas cuando están ahí en fila y tal, ¿no? Pues es lo que vamos a ver, básicamente. Un colapso inicial, primero, en algunos puntos, fundamentalmente aquí, y a partir de ahí, ese colapso del ejército ucraniano se va a ir extendiendo y se acabó la guerra. No hay ejército, no hay guerra. Quiero decir, porque ya no hay nadie con quien pelearte. Con lo cual, los rusos directamente le presentarán sus términos de rendición a los ucranianos, es decir, a los Estados Unidos. De ahí que estén tan preocupados ahora mismo, a norteamericanos y tal, porque claro, es que menudo regalo que le hacen los rusos a la señora Harris, a la señora esta, en fin, que tanto le gustan las bebidas espirituosas, ya me entendéis, vamos. Esto, las cosas que son parecidas al agua en cuanto a color, pero que no son agua. Pues bien, esta señora, digo, ya al fin, le van a hacer un regalo a los demócratas que están ahora mismo muertos de miedo con un caos que tienen tremendo y no saben qué hacer con el tema de Ucrania. Directamente porque ven que se les cae encima y eso va a ser la gran catástrofe. Pasamos al siguiente mapa. Esto simplemente para que veáis que esto que ves aquí, todas estas líneas de colores y tal, que está más en ruso, no, si sabéis ruso bien, pero si no, no da igual, ¿no? Lo que nos interesa es, otra vez, este círculo rojo y aquí en medio está Procrops. Y todas estas, digamos, líneas de colores que estáis viendo son vías de tren. Y si os fijáis, aquí está Donetsk, el frente y tal, toda esta parte ya que veis en azul, tal, esto ya lo cogieron los rusos. Y claro, todo lo que llega, fijaros, es fundamentalmente, también por tren, no solo por carretera, hacia Procrops. La línea amarilla que viene desde el norte, esta que viene desde el centro, o esta que viene un poco más al sur. Es decir, todo llega, se canaliza a través de Procrops.
desde Procrops luego salen, ¿ves? Hacia, como decíamos, hacia también en tren. Lo que pasa es que allá, a partir de Procrops en tren, no hay posibilidades. Pero hasta Procrops llegan incluso desde otras zonas del sur de Donetsk, que todavía pueden mandarlas, pues ya muy por detrás de Procrops. Es decir, esto simplemente para que veáis que también las vías ferroviarias, la logística, quiere como Procrops como el punto central. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Espera. No, esta ya la hemos visto. Pasamos a esta, al gráfico, para que lo vean el primer gráfico. Bien, ¿qué tenemos aquí? Hemos hablado muchas veces de que Ucrania es un estado fallido. Efectivamente, es un estado fallido. Es decir, aunque acabara ahora la guerra tal cual, sin mayores modificaciones y tal, y Ucrania quedara como está, Ucrania no tiene futuro ninguno como estado. Y esto no es una cuestión de solo económica. Es decir, ahora mismo la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, con los europeos, porque no creáis que los europeos y los norteamericanos todo lo que dan son donaciones, no, son préstamos. Igual que el Fondo Monetario Internacional, que no van a recuperar, porque esto es un agujero negro ya, donde la economía es prácticamente inexistente. Ahora mismo, desde el punto de vista económico, Ucrania está sostenida por las transferencias de capital, de dinero, que están haciendo los europeos y los norteamericanos, fundamentalmente. Es decir, si no, se hundiría en 2 días, no tendrían capacidad ninguna. Y lo que veis aquí pone importaciones ucranianas de electricidad. Voy a explicar esto. Y por eso os pongo este gráfico. ¿Qué pasa? Ucrania, desde la época soviética, los soviéticos habían construido allí, porque Ucrania era una región no solo muy rica en agricultura, en las famosas tierras negras, sino también en la industria. Desde la industria minera, con grandes yacimientos carboníferos, justamente en Donetsk, en Lugansk, en esa zona, pero también, por ejemplo, con una industria tecnológica muy desarrollada. Allí se fabricaban los aviones de carga más grandes que tenía la Unión Soviética, los famosos Antonov, y también, por ejemplo, uno de los cohetes más potentes que tenía la Unión Soviética, que era el cohete Zenit, por poner casos. Es decir, que tenían también una industria puntera en su momento, en cuanto a tecnologías. Y, bueno, pues eso hizo que también tuvieran una gran capacidad de generar energía eléctrica de época de la Unión Soviética. 4 centrales nucleares, centrales eléctricas, hidroeléctricas, centrales térmicas, de todo tipo. Hasta el punto de que luego desaparecía la Unión Soviética y sobre todo las crisis y con las sanciones y demás que los imbéciles de los europeos, de la Unión Europea, le pusieron a los rusos, bueno, pues ya se convirtió en gran exportador de energía eléctrica porque le sobraba por todos los lados y exportaba energía eléctrica a los países colindantes de europeos, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía. Bien, esto ya ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque una cosa que han hecho los rusos en 2 grandes tandas, una a finales de 2022, en el otoño-invierno de 2022, y otra en los meses, digamos, de mayo, anterior, marzo, abril, mayo, han estado bombardeando, junio incluso, han estado bombardeando fundamentalmente las unidades, las centrales eléctricas, aparte de los repetidores, transformadores, etcétera, pero hidroeléctricas y térmicas. Las nucleares no las tocan. Una de ellas está bajo control ruso, la de Zaporilla, con lo cual esa, olvídate. Estos bombardeos han provocado que dejen de funcionar, que haya muchos problemas en el suministro eléctrico. De hecho, hay cortes diarios en las principales ciudades
ucranianas de varias horas, algunas veces de muchas horas, porque ya no tienen capacidad eléctrica. De hecho, si los rusos quisieran, es una cosa difícil de entender, todo esto habría terminado mucho antes y hubieran colapsado el sistema eléctrico completamente. ¿Por qué no quisieron hacerlo? Es una cosa de difícil explicación. Si queréis un día intentamos explicarlo o buscar una explicación. Pero bueno, lo que veis aquí, fijaros, aquí lo que está señalando, porque como digo, el problema está en que antes eran exportadores, pero la destrucción de todas estas centrales eléctricas, de producción eléctrica, ha hecho que ahora sean importadores. Es decir, para sostener Ucrania necesita la energía eléctrica que le mandan desde Polonia, desde Eslovaquia, desde Hungría, desde Rumanía, etcétera, etcétera, o desde Europa en general. Es decir, ahora son importadores. Y si lo veis aquí, cuando empieza la guerra, en 2022, podéis ver que tal hay unas importaciones, luego hay aquí unos meses y tal, un periodo en el cual no importan, no necesitan importar, luego tienen que importar un poco, tal, otro mes que nada, tienen picos, luego baja, pequeñas importaciones de energía eléctrica, pero fijaros que al llegar aquí ya al 2024, bueno, más o menos, tal, fijaros cómo se dispara al final en los últimos meses, hasta ahora. ¿Lo veis? Tremendo. Llegando incluso al máximo, vamos, con diferencia. ¿Por qué? Por esta campaña última que os estaba contando de estos últimos meses de los rusos, que han estado destrozando todas las centrales eléctricas posibles y todos los sistemas de repetidores, de transformadores, etcétera, con lo cual están al borde del desastre eléctrico. Es decir, de que esto se hunda porque no van a tener energía eléctrica. De ahí, otra razón para deciros que y demostraros que Ucrania es un estado fallido ya. Y vamos ya a la última, que es otra demostración de que Ucrania no tiene futuro ninguno. Tal cual. Es decir, y el último gráfico es otro más de los muchos que se pueden presentar. Pones a la chaza el último gráfico. No, el gráfico, este. Bueno, esto lo que dice aquí es nacimientos, la proporción de nacimientos en Ucrania, fijaros, desde 2050 a 2024. Empezamos aquí abajo en casi 800 y pico mil, por aquí lo pone 855.000, que tienen en 2050. Bueno, hay una pequeña bajada, subida, a partir de que hay una caída hacia 1900, entre 1900, esperaros que lo vea, porque como estoy gato, 1965, me pone, 1970, bueno, recuperación, tal, fijaros, desaparece la Unión Soviética, bueno, la cosa más o menos sigue, el 95, el 80, tal, pasa al 95, 90, 95, y a partir de ahí, todavía en los primeros años 90, que recordar, la Unión Soviética desaparece en diciembre del 91. Es decir, que los primeros efectos no se empiezan a notar hasta que pasa un tiempo, ¿no? De la desaparición de la Unión Soviética. Entonces ya desaparece, se crea la nueva Ucrania y tal, como Estado independiente, y fijaros que ya a partir del momento, bueno, viene cayendo desde antes, viene cayendo desde los años 90, incluso desde antes, del final del periodo, fíjate, del 85, del periodo de Gorbachev. Qué casualidad. Bien, de este tipo absolutamente inútil y por ser suave con él, de una ingenuidad absolutamente pavorosa. Es decir, me parece mentira que haya políticos de esta ingenuidad como el señor Gorbachev. Esto es lo mejor que se puede decir, ¿eh? Cuando hablas con los rusos y les comentas y hablas de Gorbachev, no conozco a un solo ruso, de izquierda, de derecha, de tal, que hable bien de Gorbachev. Es lo peor de lo peor junto con Yeltsin. Verdaderos traidores a la patria, saqueadores, en fin, inútiles, de todo. Bueno, pues lo que quiero señalaros aquí en el gráfico. Fijaros, ya empiezan a notarse de los efectos en el desastre que monta Gorbachev y empieza a caer
el ratio de nacimientos, el número de nacimientos en Ucrania. De 855.000 que tenían en el 1950, empiezan a caer, pum, pum, tienen aquí un pequeño rebrote, pero fijaros, 2015, 2020, ya empiezan a caer. Antes, en 2014, porque ahí es el Maidán, el gran desastre, más reciente, y a partir de ahí empiezan a caer, y fijaros, en el 2020, y esto sería el 2025, con lo cual ahí ponen una pequeña recuperación, pero vamos, siguen cayendo en picado. Es decir, que han pasado de, como pone aquí arriba, 855.000 nacimientos a 214.000. Es decir, una caída de menos 74,93% en los nacimientos en Ucrania. Esto hace que demográficamente Ucrania sea inviable. Si a esto le añadimos que la población ha pasado en 1990, cuando se hizo el último censo en la Unión Soviética, la población era, si mal no recuerdo en ese momento, 52 millones en Ucrania, lo que era la República Federal Soviética de Ucrania, actualmente, que según sean más optimistas o menos, oscila, según los autores, entre 20 y 25 millones, en lo que es lo que queda de Ucrania. Fijaros el desastre. Si a eso le unes que se está produciendo una mortalidad enorme entre los varones en edad de reproducir y además de trabajar también, es decir, entre varones que van de los 25 a los, sobre todo a los 50 años, hay más gente, ya digo, hay hasta viejos. De hecho, ya hay unidades de mujeres que están combatiendo, por ejemplo, las han llevado a Kursk, porque no tienen ya gente, como no tienen hombres, necesitan mujeres. Es decir, ya hay unidades de mujeres que las llevan a combatir, pero hace tiempo, y es, en fin, es terrible ver algunas escenas. Y desde el punto de vista demográfico, por lo tanto, es un país inviable. Si a eso unes toda la gente que salió cuando el inicio de la guerra, muchos millones, varían, pero se habla un mínimo de 4 millones y medio hasta 8, algunos volvieron, pero bueno, resultado. Si le quitas la población que ya vive en los territorios que han pasado a manos de los rusos, pues eso, 20, 25 millones. Además, con una desproporción enorme entre mujeres y hombres, ya digo, porque los que están muriendo no son hombres, y los que están muriendo son hombres en edad reproductiva, que es difícil saber la cifra de bajas y la cifra, que no es lo mismo, y la cifra de muertos o pérdidas, pero en cualquier caso estamos hablando de varios cientos de miles, no de 100.000, sino de más, ni de 150.000, 200.000, en fin, es muy complicado hacer ahí los cálculos porque bueno, no hay información al respecto, entonces hay que utilizar sistemas como, por ejemplo, las esquelas que se van publicando en los periódicos rusos o ucranianos, etcétera. Es muy complicado. La gente que se dedica a ello tiene mucho mérito. Esto ya no da para más. Esto, ya digo, se está hundiendo. Estamos viendo en vivo y en directo el hundimiento al final de la guerra de Ucrania. En la descomposición de el ejército ucraniano, su colapso, ya inevitable, con lo cual los rusos a partir de ahí van a imponer, se van a quedar con lo que quieran. Yo creo que se van a quedar con Odessa, con Dnipro, con toda la parte al río del Dnieper y puede que algo más. A lo mejor crean un estado tapón, pero controlado por los rusos y desmilitarizado pegado a Polonia. Los polacos sabéis que quieren quedarse con la zona de Lwów y Volinia. Es decir, yo se la daba, porque los polacos y los ucranianos se llevan muy mal. Lo único que tienen en común ahora es que son antirrusos, pero nada más. De hecho,
los ucranianos, como sabéis, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y tal, y primero montaron divisiones, hicieron una división de la Waffen-SS con ucranianos, la división Galicia y luego también lo que fue el ejército insurgente ucraniano, estos liderados por Bandera y Sujovic, dos nazis, vamos, hasta la médula, y estos hicieron una matanza en esas zonas de polacos y judíos, que se calcula que en unos pocos meses asesinaron, población civil, todo, asesinaron a unos 100.000 habitantes de esa zona. Se cuenta que incluso los soldados de las SS alemanes, no estamos hablando de gente así muy caritativa y que no esté acostumbrada a hacer el salvaje, hasta a veces se horrorizaban del tipo de muerte que les daban y de torturas que les hacían los ucranianos, ya digo, a polacos y judíos, no rusos, que allí no, había pocos rusos, es decir, en esa zona, que es la zona hipernacionalista, como sabéis, de Ucrania, ¿no? Pues bueno, con esto lo que quiero decir es que, importantísimo, estas semanas vamos a ver, pues eso, el desmoronamiento, el final, a más tardar en septiembre y esto con unas consecuencias tremendas a nivel mundial y vamos a ver cómo reaccionan los norteamericanos y la que pueden liar una muy gorda, y los británicos. En este sentido, los británicos son peores, porque los británicos, para ellos es fundamental, y lo han intentado constantemente desde que empezó la guerra, que esta guerra se amplíe, se generalice a otros países, que no fuera solo la guerra en Ucrania, sino que afectara a la mayor parte de Europa posible. Porque esa política exterior británica de hace 300 años, que el continente europeo esté dividido y que no haya potencias importantes, porque eso les favorece económicamente, políticamente, cuando eran una talasocracia, cuando dominaban los mares, etcétera. Entonces siempre ha sido su política. Así que vamos a ver si hay alguna pregunta. Pasamos a las preguntas, a ver si hay alguna pregunta por ahí, Chaza, sobre este tema tan de tanta importancia, que en fin, ¿qué tenemos por ahí? Ahí te muestro, Fer. Acá preguntan una más. ¿Hay malestar en el núcleo duro del Kremlin con Putin? Preguntan. ¿Piensan que es demasiado blando con Ucrania y con la OTAN más que nada? Preguntan. Pues sí, a ver, os explico cómo funciona así, muy a lo bestia, la estructura rusa de poder. Evidentemente, el presidente Putin tiene mucho poder, es el presidente, pero no tiene todo el poder. Y hay que decir además que Putin, a diferencia de las tonterías que cuentan los medios de comunicación occidentales, Putin es extremadamente moderado. Si tú coges el establishment, los altos dirigentes, tanto económicos, políticos, etcétera, rusos, Putin es de los más moderados, con diferencia. De hecho, una de las cosas que le recriminan a Putin, al gobierno en general, no tanto a Putin, pero bueno, a la élite, ¿no? Y a los militares, etcétera, y tal, es que están siendo demasiado blandos con los ucranianos, que parecen una ONG. Es decir, porque, ya digo, es una guerra, una guerra en este sentido rarísima. Porque muy pocas víctimas civiles, es decir, en fin, una contención por parte de Rusia extraordinaria. Y ya digo, hay una demanda popular de que sean más duros. Todos los atentados terroristas, etcétera, como el del Teatro de Moscú, el puente de Kerch y tal, lo que querían, lo que pretendían por parte de los ucranianos y de los occidentales era provocar una respuesta brutal que justificara una escalada de la guerra, una respuesta brutal por parte de los rusos, presionados por la población, para de alguna manera, pues eso, escalar aún más la guerra y llevarla a otro nivel, ¿no? Una irresponsabilidad absoluta, pero es que lo que tenemos con los dirigentes occidentales, ¿no? Que interpretan la prudencia de Putin con debilidad. Y claro,
así no va a ir. Nos está yendo y peor que vamos a estar. Bien, hay dos grandes grupos. Estoy simplificándolo mucho. Uno, el grupo de los, digamos, de los que están a favor en el tema de la guerra, que están a favor de acabarla cuanto antes, desde el principio, acabarla cuanto antes y volver a hacer sus negocios, sus trapicheos y tal. Hay tanto gente del sector económico, tal, oligarcas económicos de dentro de Rusia, no los que estaban fuera. Es decir, del régimen, es decir, por decirlo de alguna manera. También políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la directora, en ese grupo estaría, por decir a alguien así conocido, Nabiulina, que es la directora del Banco Central ruso, por ejemplo. Luego está, estos serían más liberales, por llamarlo de alguna forma, el grupo de los liberales. Putin en sus inicios también fue un liberal, quiero decir, lo que pasa es que luego se engañó a fuerza de las tortas que le dieron en la OTAN con las ampliaciones y con otras muchas cosas. Y luego estaría el grupo contrario, el grupo de los duros, un grupo más soberanista, más de controlar más la economía por parte del Estado y en el tema de la guerra, por ir hasta el final. Hasta el final quiere decir que Ucrania desaparezca, punto. Se acabó. Ucrania quedaría incorporada entera dentro de Rusia y se acabaría el problema. Dicho esto, y que son los que presionan porque esto vaya hasta las últimas consecuencias. Este es el sector que aparentemente ahora mismo es el que domina en la política rusa y, bueno, el que de alguna manera dirige o empuja a Putin, que ya digo, es extremadamente moderado. Si mañana se muriera Putin por lo que se fuera, el que viniera casi con toda seguridad sería mucho más duro en el tema militar y en otras cosas que lo que es Putin. Pero vamos, pues esto me hace mucha gracia cuando dicen las tonterías estas de que Putin tal, que intente conquistar Europa y tal. No, Putin es un moderado y como viniera uno de los duros se iban a enterar estos. Pero eso es más o menos como está la cosa. De ahí que haya tensiones, porque toda esta gente tiene poder. Es decir, Putin tiene poder, pero no tiene todo el poder. Tiene toda una corte, digamos, de gente, de altos cargos con los que tiene que jugar. Lo hace muy bien, pero no puede hacer cualquier cosa. El caso de Shoigu, del ministro de Defensa. Un tipo también de la época de Yeltsin, muy poderoso, que llevaba muchos años como ministro de Defensa y de hecho Putin, que es muy hábil, no lo destituyó de su desastrosa gestión de la guerra en el 2022 ni en el 2023, sino este año, y no lo destituyó. ¿Por qué? Porque sabe que destituir a Shoigu tendría graves consecuencias internas desde el punto de vista de los contrapesos políticos que hay allí, de los actores políticos que hay en el Kremlin. Entonces, ¿qué hizo? Esperó hasta las elecciones presidenciales que hubo en marzo y como en las elecciones presidenciales de marzo, aunque se haya reelegido, es un nuevo mandato, automáticamente siempre que hay elecciones presidenciales, después de la toma de posesión del presidente, el gobierno, el primer ministro y los diferentes ministros dimiten en su totalidad a disposición del nuevo presidente para que nombre un nuevo gobierno. Aprovechó eso para sacar a Shoigu y ponerle esto lo que llaman un ascenso, o sea, una especie de cese, pero hacia arriba. Es decir, destitución hacia arriba. Pero claro, como no podía dejarlo así por las buenas, no podía. De hecho, no lo destituyó. Simplemente no le volvió a nombrar, que es algo muy distinto. Y justificó eso con que lo ascendía a lo que es ahora. El presidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Es decir, un ascenso hacia arriba, algo de más relumbrón, pero que en realidad tiene menos poder. Pero
O lo pongo como ejemplo de cómo tiene que jugar. No puede hacer cualquier cosa. O sea, no, Putin no puede decir, y ahora destituyo a este, y me cargo a este. No. Tiene que maniobrar. O sea, que tiene... Y esto es lo que hay. Está la política, así, muy simple, contada ahora mismo en Rusia. Nada de criterio unificado, no hay criterio unificado. Hay diferentes facciones con proyectos distintos que se pelean entre sí, dentro del propio establishment del Kremlin, es decir, del aparato de poder, no los de fuera. Pues esto es lo que hay. ¿Alguna pregunta por ahí más? ¿Nos da tiempo? Sí, tengo una sobre Kursk. Acá preguntan, ¿es otra excursión suicida de Ucrania o es una directiva de la OTAN, el ataque a Kursk? A ver, es una operación a la desesperada, como he dicho, bastante alocada, es decir, una cosa sin sentido. El único sentido era, o lo único que podía tener cierto sentido, son dos cosas. Uno, la publicidad, que es la fundamental, esto lo han hecho porque ya no tienen ni dinero, no tienen nada, y lo que necesitan es más suministros para aguantar. Entonces, al hacer esto, desde el punto de vista publicitario, para Occidente, hacen una gran campaña y dicen, no, hemos invadido Rusia, somos los primeros que invadimos Rusia desde en la Segunda Guerra Mundial, y fíjate, o tal, fotos ofensivas, esto lo hace muy bien, la propaganda lo hace muy bien, Zelensky y compañía. Y entonces, esto les sirve para justificar lo que está pasando, que los norteamericanos y los europeos, como puedan, les sigan dando dinero y que esto aguante. ¿Por qué? Porque les interesa, a los demócratas especialmente, a Trump no, es decir, le interesa que no se le derrumbe Ucrania antes de las elecciones. Con lo cual, esto justificaría que los demócratas dijeran, bueno, no, les damos más poder. Fíjate, no han perdido, están ahí, incluso han abierto un frente y están ahí dentro de Rusia. Publicitario. La otra, la que he contado, es decir, bueno, intentar la trampa tonta, digamos, de que los rusos, para frenar esta ofensiva enorme en el Donetsk, que esta presión que está derrumbando al ejército ucraniano, que se vieran obligados a retirar unidades de allí, con lo cual la presión bajaría para llevarlas a Kursk. Los rusos no lo han hecho, no lo necesitan, tienen unidades de sobra en la reserva y por tanto esto es una... Incluso, vamos, una tontería, incluso los estrategas occidentales han dicho que esto es una charadura y que no va a ningún lado. Es decir, que esto no tiene ninguna lógica, más allá de la publicitaria, como digo. Y bueno, con esto ya terminamos. Y esta vez la frase del día, porque me hizo gracia, la voy a tomar de Donald Trump. Como sabéis, Donald Trump, a ver, a mí el señor Trump me parece un impresentable. De hecho, cuando se presentó por primera vez y ganó las elecciones, antes de que ganara las elecciones a Hillary Clinton, a mí me acuerdo que me preguntaban y decían, hombre, ¿y quién prefieres que gane, Hillary Clinton o Trump? Y yo decía, joder, a ver, me estáis poniendo en una tesitura en que tengo que elegir entre lo malo y lo peor. Pero bueno, teniendo en cuenta que Hillary Clinton es una psicópata peligrosa, como demostró, por ejemplo, en Libia, bueno, pues entre lo malo y lo peor, escoja a Trump, que me parece un tipo impresentable también, por muchas razones, pero menos belicista, por lo menos menos peligroso que Hillary Clinton. Ahora digo lo mismo, es decir, o sea, no me gusta Trump, obviamente, pero entre Trump y, bueno, Kamala Harris es como Biden, otra chalada que no va a gobernar ella. Pero vamos, Kamala Harris y su círculo, con gente como el señor Soros, pues, a ver, prefiero a Trump, no es que me guste, es un egocéntrico, machista, con contradicciones enormes, impulsivo, es decir, se puede decir de todo. Sin escrúpulos también, por supuesto, pero ya digo, entre lo malo y lo peor, bueno, por lo menos está dispuesto a parar la guerra en Ucrania, que ya es algo, porque le conviene, porque lo que van a hacer los norteamericanos el próximo año es dedicarse fundamentalmente a China, que es el gran enemigo.
Entonces, voy a utilizar en la entrevista esta famosa que la ha hecho Elon Musk y que los europeos les ha sentado muy mal porque, bueno, que X, antiguamente Twitter, haga una entrevista y la ponga a Trump, que es enemigo de la Unión Europea y de los globalistas europeos, pues, ha sentado fatal. Incluso han amenazado a Elon Musk. La Comisión Europea lo ha amenazado. Así como lo oís, viva la democracia y la libertad de expresión. Y esto dijo Trump, que a mí me hizo gracia, porque dijo, más o menos lo que dijo la frase es la siguiente, dice, el problema actual más importante no es el calentamiento global, es el calentamiento nuclear. Efectivamente. Yo lo digo con risas, pero no hay que tomarse la risa. La posibilidad de una guerra nuclear es, vamos, no solo no descartable, sino la más alta que hemos tenido desde que se inventaron las armas nucleares. Ojo, además con muchas potencias nucleares, que antes solo había dos en la Guerra Fría. Bueno, había estado los británicos y los grandes potencias, es decir, estaban los británicos, los franceses y luego los chinos, pero bueno, ahora ya esto se ha extendido y Israel tiene bombas atómicas, la India, Corea del Norte, Pakistán, en fin, la cosa es más complicada. Y es verdad, es decir, este es el momento más peligroso de la historia de la humanidad, porque nos enfrentamos a una guerra mundial. Yo, sabéis que defiendo que estamos en una guerra mundial híbrida, ya, de hace tiempo, en la cual se está combatiendo en muchos sitios de diferentes maneras y la posibilidad de una guerra nuclear es cada vez más real. Y el problema es que no sabemos cómo encarar eso. Nunca ha habido algo semejante. Una escalada que nos lleve a una situación en la que nos aproximemos mucho a una guerra nuclear, no sabemos cómo gestionarla, porque nunca hemos gestionado nada así. Lo más cercano fue la crisis de los misiles de Cuba, pero ni de... Vamos, para empezar, aquellos líderes tenían más cabeza, quiero decir, bueno, supieron al final llegar a un acuerdo. Los líderes que tenemos ahora son inútiles, ignorantes, fanáticos, idiotas y además irresponsables, es decir, se operan de todo. Y por lo cual es que no sabemos qué pasa si vuela la central nuclear de Kursk, a Zaporilla, que lo han intentado hace poco, los ucranianos. ¿Cómo respondería Rusia? ¿Respondería tirando una arma nuclear táctica? ¿Y que entonces qué harían los europeos? ¿Qué harían sobre todo los norteamericanos? Que son los que tienen ahí la palabra. Nos encontramos en una situación inédita y quererlo de verdad, que nos la estamos jugando. Quiero decir que la posibilidad real de una guerra nuclear, no solo en el escenario de Ucrania, sino también con el tema de China, es cada vez mayor. Pero bueno, en Europa sobre todo estamos atontados, adormecidos por los grandes medios de comunicación y vivimos en una realidad paralela. Bueno, pues eso es lo que hay, pero acordaros lo que dijo Trump, que en esto sí que me hizo gracia y tiene razón. Es decir, lo más importante ahora mismo no es el calentamiento climático, le dijo a Elon Musk, sino el calentamiento nuclear. Porque como haya calentamiento nuclear, se acabó la cosa. Es decir, o sea, que bueno, ahí os dejo, no os perdáis. Como digo, bueno, clips, que si no me censuran, y esto es un desastre. Clips, likes, ya no sé ni lo que digo, likes, compartir con todos, con amigos, enemigos, con todo el mundo, compartir, poner cosas, escribir, tal, para que le sea más difícil, digamos, a YouTube censurar, porque los algoritmos ven que hay más movilidad y cuanta más movilidad tiene una cuenta de YouTube, digamos que los algoritmos se lo piensan más. Es decir, bueno, si te censuran o no. Y eso. Y no olvidéis también. El domingo con Ezequiel hablaremos de todo esto y de muchas más cosas y ya veréis como el domingo. Hoy es viernes, ¿eh? El domingo con Ezequiel, dentro de 2 días, ya hablaremos en este frente, en esta avanzada hacia Pokrovsk, de que las tropas están ya rusas mucho más cerca y que ya están, pues nada, a tiro de piedra, 10 kilómetros están ahora.
veréis, dentro de 2 días, ¿eh? No estamos hablando... veréis cómo el avance ha proseguido. Y ya tenemos que hablar de una nueva situación, porque han avanzado y ya están más cerca. Así que nos vemos el domingo a las 11 con Ezequiel y no os olvidéis, el próximo viernes, más. Estamos en una situación crítica. Lo que está pasando en el mundo es tremendo. Más porque lo de la guerra de Ucrania, Oriente Medio, lo de el tema de Asia, de China, de lo que está pasando en toda Asia. Esto está hirviendo, África, lleno de guerras. Es decir, estamos en una guerra mundial y hay que ser conscientes de ellos. Venga, me voy, que soy un pesado. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo y luego el viernes, otra vez yo dando la lata aquí con vosotros. Y muchas gracias por seguirme.